En los tiempos de Jesucristo nosotros vemos que judíos y samaritanos no se llevan bien, se odian. Y los judíos constantemente excluían a los samaritanos. Jesús trató un poco de romper estos prejuicios, predicándole a los samaritanos la salvación también a ellos, haciéndolos parte del pueblo de Dios, e inclusive contando la historia para poder explicar quién es mi prójimo, la historia del buen samaritano. Entonces, nosotros vemos el origen de este odio en la historia de los reyes de Israel, cuando Israel y Judá se separan finalmente. Pero acá nosotros, en el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes, encontramos el hecho de por qué se odian tanto y por qué Judá piensa que todos estos samaritanos son gentiles. Entonces, resulta que estaba el rey Oseas, quien pagaba tributo al Salmanasar, que era el rey de los asirios, y en un momento conspiró contra él, dejó de pagarle el tributo y Salmanasar se enojó, sitió Samaria, y ahí cuando la sitió comenzó lo peor para Samaria. ¿Por qué? Porque se llevó cautivos a los habitantes de Samaria. Y todo esto explica a Dios porque los hijos de Israel se habían apartado. Entonces nosotros leemos el capítulo 17 y nos damos cuenta constantemente de que los hijos de Israel hicieron secretamente lo malos ante los ojos del Señor. No era solamente el rey, sino también eran las personas que participaron de la idolatría. Y por eso despertaron la ira del Señor. E inclusive, nos dice acá en el versículo 13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Siempre cuando alguien va a caer, el Señor manda una advertencia, manda una persona, manda una ayuda, alguien que nos amoneste, alguien que nos haga recordar el verdadero camino. Pero aún así, el pueblo no lo hicieron. Pero ellos, dice el versículo 14, no obedecieron, sino que se obstinaron tanto como sus padres, los cuales no creyeron en Jehová, su Dios, y desecharon el pacto. Y por lo tanto, Dios los desechó a ellos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya llevó cautivos a los habitantes de Israel, trajo gente de todos los lugares para que vivieran en Samaria. Y por lo tanto se produjo un sincretismo religioso, cultural de distintas personas que habitaban allí. Versículo 24. El rey de Asiria llevó gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sarfaín, y lo puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y así ocuparon Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces todo eso produjo un sincretismo entre lo sagrado, el pueblo de Israel con su verdadera adoración al Dios verdadero, y también lo profano. Esta multiplicidad de adoraciones, este politeísmo que vamos a ver constantemente en Israel. Versículo 25. Pero aconteció al principio que cuando comenzaron a habitar allí, como no temían a Jehová, él envió contra ellos leones que los mataban. Entonces dijeron al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conoce la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado en medio de ellos leones que los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Entonces, ¿qué ordenó el rey? Bueno, ordenó llevar allá a algunos sacerdotes que trajeran a ese lugar para que habiten allí y les enseñen la ley del Dios de su país. Pero ¿cuál era el problema de todo esto? Que se unía lo sagrado y lo profano, es decir, que adoraban al Dios de Israel, al Dios verdadero, a Jehová, pero a la vez también seguían sus costumbres, a la vez también adoraban a sus dioses, y existía un tipo de politeísmo donde el Dios de Israel era un Dios más. ¿Había que cumplir sus leyes? Sí, había que cumplir sus leyes. Pero también adoramos a nuestros dioses, también hacemos lo que nuestros dioses nos indican y adoramos de la manera en que hay que adorar a ellos. Esta cosa de en la vida cotidiana, juntar lo sagrado y lo profano es lo que trae consecuencias graves para las personas, porque distorsiona la verdadera adoración, el verdadero culto al Señor, la verdadera forma de vivir que el Señor nos manda a cada uno de nosotros. Y eso es lo que pasó. Por eso, en los tiempos de Jesús, los consideraban paganos, por este sincretismo, porque eran personas que eran politeístas, adoraban a sus dioses, pero también adoraban a Jehová. Era un Dios más entre todos los demás. Ese es el problema hoy en día de nuestra sociedad. En una cultura donde existen distintas congregaciones, donde existen distintas formas de adorar a Dios, nos olvidamos de que el Señor también tiene su palabra, y en su palabra
nos indica que su pueblo tiene que guardar los mandamientos y ser fiel a Jesucristo, tener la fe de Jesús, pero debe también guardar su ley y no, ¿cierto?, adorar a otros dioses o no interpretar de distintas maneras, ¿cierto?, lo que el Señor nos indica acá. El Señor tiene un pueblo, el Señor tiene su forma, el Señor tiene a un pueblo en medio de todo este mundo que realmente guarda sus mandamientos y se mantiene leal a Él. Que Dios nos ayude a ser parte cada día de este pueblo, que podamos mantener y levantar, ¿cierto?, los mandamientos del Señor, que siempre conservemos la verdadera adoración a este Dios creador de los cielos y de la tierra, que nos manda a adorarle en su día y como Él lo quiere. Que el Señor te bendiga el día de hoy. Un abrazo grande.